Ustedes las pueden encontrar en el canal de YouTube, en el canal de YouTube de la sociedad, de la IMC. Ahí ustedes van a encontrar todas las conferencias, por si han perdido alguna, pues bienvenidos siempre para desarrollarlas. Para hoy tenemos entonces la charla Identificación de elementos de tierras raras en los carbones colombianos. La va a presentar el ingeniero de Minas y Metalurgia, Jacobo Henao Restrepo. Jacobo es magíster en Ingeniería de Recursos Minerales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, y el tema que nos presenta hoy pues hace parte también de su proyecto de investigación realizado también allí en la Facultad de Minas. Jacobo actualmente se desempeña como ingeniero de minas en el proyecto minero de cobre Quebradona de Angola Chanti, y ha tenido pues una experiencia muy importante porque tuvo una pasantía en la Universidad de West Virginia en Estados Unidos, donde pudo realizar muchos de los procesos experimentales que acompañan este trabajo. Quiero dar las gracias a todos los participantes y también muy especialmente a Jacobo por sacar su tiempo de su trabajo y poder compartir con todos ustedes y con todos nosotros este espacio. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Jacobo para que presente su trabajo. Adelante, Jacobo, y bienvenido. Muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias, profe, por la invitación y muy buenas tardes a todos. Entonces, como el profe les decía, voy a estar presentando lo que fue mi tesis de maestría. La estuve defendiendo el año pasado. Y sin más preámbulo, entonces vamos con ello. Entonces, la tesis se llama Identificación de elementos de tierras raras en los carbones colombianos. Y esta tesis estuvo bajo la dirección del profesor Oscar Jaime. Bueno, entonces la presentación la voy a dividir en estas 4 etapas, que es una introducción, un desarrollo metodológico, que fue los ensayos que realizamos, los resultados que obtuvimos y finalmente las conclusiones y las recomendaciones de esta tesis. Bueno, entonces, como introducción, entonces, los elementos de tierras raras. ¿Qué son los elementos de tierras raras? Estos elementos simplemente son un grupo de 17 elementos que van desde el lantano hasta el lutencio, y adicionalmente se le añaden el escandio y el itrio porque sus características son muy similares. Estos elementos generalmente se encuentran juntos en la corteza terrestre y sus características son similares. Todos tienen electrones en el orbital F, lo que les da como esas propiedades especiales que tienen ellos, y más adelante ahondaremos como en sus características. Entonces, estos elementos tienen como una caracterización y los podemos dividir en elementos de tierras raras pesadas y en elementos de tierras raras livianas. A los elementos de tierras raras pesadas los denominamos HREE por sus siglas en inglés, y de igual forma hacemos con los elementos livianos. Entonces, esta caracterización, ¿por qué? Se llaman pesados simplemente por su número atómico, pero vemos que añadimos, por ejemplo, el escandio y el itrio, y entonces estos elementos de tierras raras pesadas tienen unas características económicas mayores que los livianos y tienen igualmente un valor económico más alto. Y lo mismo hacemos con los elementos de tierras raras livianas, que a la vez son más comunes que los elementos de tierras raras pesadas, y su valor económico es menor. Y aparte ponemos el praseodimio, que también es un elemento de tierras raras, pero que no se encuentra en la corteza terrestre y que entonces para fines mineros no lo utilizamos, porque la única forma de obtenerlo es como resultado de fusión nuclear. Bueno, entonces acá como un concepto de tierras raras. Entonces, los elementos de tierras raras, como ya lo dijimos, son estos 17 elementos. ¿Y qué los hace especiales? Ellos tienen una amplia utilización en las industrias modernas. Casi que toda la modernidad incluye todos estos elementos. Entonces, nuestros utensilios de uso diario, como lo son celulares, pantallas, automóviles, la medicina, o sea, casi todos los elementos que nosotros estamos conociendo actualmente tienen estos minerales en su interior.
Entonces se consideran elementos estratégicos por su gran funcionalidad. Y por ejemplo, acá tenemos como algunos de sus usos que van desde sus usos en la fabricación de motores, en las abrasiones, los abrasivos que se realizan, todo tipo de, de pantallas y de imágenes. Estos elementos son ferromagnéticos, entonces son muy utilizados en la elaboración de circuitos y son muy útiles en la industria de la defensa para elaborar armas, misiles, blindajes. Y adicionalmente otros usos como son medicina en los escáneres y en la industria petrolera como catalizadores. Entonces se utilizan ampliamente. Y el uso final que quería mencionar es en la energía sostenible. Entonces, muchos de los paneles solares, de las turbinas de las hidroeléctricas utilizan este tipo de elementos. Entonces, eso le da como una connotación que se llaman energías verdes por su capacidad de intervenir en estas industrias. Entonces, son recursos no renovables y tienden a la búsqueda de estas energías renovables, que las energías renovables conllevan el uso de recursos no renovables. Entonces, acá tenemos más o menos un panorama de su producción. Esta tesis es del año pasado y en el momento de la tesis, en el mundo hay una producción de 167.500 toneladas anuales y se distribuían de la siguiente forma. Entonces, el principal uso era el magnetismo, con un 30% de su uso, y seguido de usos como las aleaciones metálicas, los catalizadores, el pulido, que son las abrasiones, vidrios, cerámicos, la industria fosforescente y de pigmentos, que incluye las pantallas, entre otros. ¿Y qué pasa con estos elementos de tierras raras? O sea, tienen gran importancia mundial en una gran cantidad de industrias y el mercado, sucede que China es el principal productor con un 84% de su producción. Sin embargo, años anteriores, China llegó a tener hasta el 95% de la producción total de tierras raras en el mundo, lo que hizo que controlara el mercado de tierras raras y que generara una gran preocupación en el mercado, porque las industrias de todos los países, o sea, principalmente Estados Unidos y Europa, al no contar con la producción de estos elementos, con el abastecimiento de estos elementos, y al tener industrias tan fuertes como la industria militar y como la industria de la defensa, que dependían de estos elementos, les surge como cierta incertidumbre. Entonces, por ejemplo, llegó un momento en el mercado en el que la oferta de tierras raras era mucho menor que la demanda, entonces los precios se incrementaron ampliamente y las perjudicadas fueron este tipo de industrias que dependían de ellos. Entonces, esta monopolización del mercado de tierras raras por parte de China ha generado en el mundo ampliamente como una preocupación de encontrar nuevos depósitos y nuevos yacimientos de este tipo de elementos. Y a raíz de eso es que surge esta investigación. Por ejemplo, un caso muy concreto, por ejemplo, fue el año pasado, no sé si recuerdan como esta guerra económica entre Estados Unidos y China, que hubo ese veto a Google, que hubo ese veto a Huawei, que era China, y cuando se hizo ese veto, el presidente de China salió simplemente para visitar la mina más grande de tierras raras en China, y eso generó como una reacción inmediata de Estados Unidos de que no pueden perder ese abastecimiento, y lo que hizo fue como volver más leves estas tensiones, como suavizar esas relaciones debido como a la amenaza indirecta de cortar este aprovisionamiento de materiales. Entonces acá tenemos un gráfico que nos muestra acá en azul la demanda mundial de tierras raras, la línea puntada, y en amarillo la producción. Entonces, esto tiene que ver más o menos como con la historia de las tierras raras. Entonces, estos elementos se descubrieron más o menos en el año 1900, son recientes. A pesar de que su nombre se llaman tierras raras, no son tan raros en la corteza, e incluso muchos elementos que son menos comunes, pero son elementos de difícil extracción. Entonces,
No es tan fácil su obtención, requiere ciertos procesos de hidrometalurgia para poderlos obtener que son relativamente complejos y por eso no es tan amplia su producción y se requieren como depósitos específicos. Entonces más o menos vemos que desde 1900 hasta 1952 simplemente eran elementos no tan utilizados en la industria y que estaban como en investigación. Y en 1952 comienza la explotación en Estados Unidos de Mountain Pass, que fue la mina más grande de tierras raras en el mundo durante un tiempo hasta que cerró. Y ahí vemos que comienza como la demanda y la producción mundial. Se empezaron a utilizar en diversas industrias. Al principio eran muy utilizadas en un metal que se llama Mish Metal, que es lo que utilizamos normalmente en lo que se llama como la piedra de las candelas. Entonces todos los encendedores tienen tierras raras y comenzó a seguirse utilizando como con la modernización en una gran variedad de industrias, como ya lo había mencionado, y principalmente en esta época como catalizadores en la industria del petróleo. Entonces vemos en 1973 eh, que la línea azul choca con la línea amarilla. Eso quiere decir que la demanda mundial ya era mayor que la producción y hubo una crisis en el sector petrolero en 1973 debido al no haber suficiente abastecimiento de este tipo de elementos. Eh, Después empiezan, o sea, la producción de China y la producción de la Unión Soviética, entonces empiezan a aumentar este tipo de elementos y en el año de 2008 surge la primera crisis financiera grande, que fue otra vez cuando la oferta eh, es mayor que la demanda de estos elementos y surge esta primera crisis que fue la que preocupó grandemente a los Estados Unidos, que China ya era el gran productor con el 95% de la producción de estos elementos y, y, y entonces cuando se superó esa, esa, esa producción, surge como esa necesidad de investigar nuevos yacimientos, de descubrir nuevas opciones para no depender tanto de un país que se vuelve como el rival en ese momento económicamente y que era el que estaba abarcando la gran producción de estos elementos. Entonces, estos elementos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en dos tipos de depósitos. Unos son ígneos, que son los volcanes de carbonatitas, los depósitos de carbonatitas, que son los más comunes donde se encuentran los elementos de tierras raras, y los otros son sedimentarios, que principalmente surgen de la meteorización de los primeros, de los depósitos ígneos. ¿Qué pasa actualmente? Esos depósitos de tierras raras convencionales están disminuyendo y las grandes fuentes, como lo habíamos dicho, que están en China, están mermando y ha generado una preocupación. Entonces, a raíz de esa preocupación, surge el interés mundial de encontrar nuevos depósitos de tierras raras en todo el mundo. Acá tenemos 3 artículos que se realizaron investigaciones desde el 2012 y encontraron que estos elementos de tierras raras también se encuentran presentes en los carbones y son diferentes depósitos alternativos. Y algo muy importante que encontraron es que se encuentran en las mismas concentraciones que en los depósitos primarios o en ocasiones incluso los tenores pueden superar estas concentraciones normales de tierras raras. Entonces, desde acá, lo importante es que estos elementos se han querido buscar y que se han podido encontrar en depósitos alternativos como lo son los yacimientos de carbón. ¿Qué pasa con esto? Colombia es un gran productor de carbón, es el mayor productor de carbón de Iberoamérica y está como en el top 10 en el momento de que realicé la tesis, como de los mayores productores del mundo. Entonces, Colombia tiene una producción significativa, por lo tanto, sería interesante buscar si este tipo de elementos que se encuentran en los carbones también existirían en los carbones colombianos. Adicionalmente, en Colombia, hasta la fecha que yo realicé la tesis en el 2000, del año pasado, no había explotación, pues hasta la fecha actual tampoco, no hay explotación de tierras raras en Colombia. Sin embargo, hay algunas noticias que no son fuentes científicas y no se han confirmado científicamente, que dicen que se han encontrado extracciones de tierras raras en los llanos orientales, en la Amazonía colombiana, pero eso no son como
como con la certeza científica que se requiere. Y otro estudio muy importante que hubo sobre posibles concentraciones de elementos de tierras raras en carbones fue este estudio que se llama Modelo Genético de Minerales y Elementos Traza en Carbones Metalíferos de la zona centro de Colombia, realizado por Olga Patricia Rojas y dirigido por la profesora Astrid Blandón, que es la directora del Laboratorio de Carbones de la universidad. Entonces, este es el estudio como más reciente sobre tierras raras en Colombia. Y adicionalmente, estos otros dos estudios de Morales y este otro en el 2015 que han encontrado como tierras raras en el Nevado del Ruiz. Y este otro de Morales en el que se caracterizó los carbones del Cerrejón de la cuenca Cesar Ranchería, buscando elementos contaminantes y diferentes elementos metalíferos, pero no como algo específico para tierras raras. Entonces, ¿qué pasa? Con toda la información que hemos tenido hasta el momento, entonces tenemos como 3 puntos importantes. Entonces, las tierras raras son elementos de gran importancia a nivel mundial, ¿sí? Y que representan como cierto valor el buscarlos. Estos elementos están presentes en los carbones y Colombia es un gran productor. Entonces, a partir de estas tres bases, se plantea la pregunta de la tesis, y es saber si en Colombia pueden existir estos elementos de tierras raras asociados a los carbones colombianos. Y adicionalmente, saber si estos elementos existen, qué asociaciones tienen, si están asociados a qué características del carbón, y encontrar posibles anomalías de estar presentes. Entonces pasamos al segundo punto de la tesis, que es el desarrollo metodológico, y lo que hicimos para evaluar si estos elementos de tierras raras estaban presentes en los carbones colombianos. Y lo que tenemos es lo siguiente. Lo primero que hicimos fue un muestreo. Muestramos 7 de las 12 zonas carboníferas de Colombia. Obtuvimos muestras de Boyacá, Guajira, la cuenca de Huila-Tolima, Antioquia, Antiguo Caldas, Cesar, Cundinamarca y Córdoba, norte de Antioquia. Y estas muestras, la mayoría fueron principalmente muestras de canal en frente de explotación para que el manto no estuviera oxidado al carbón. Y otras muestras que también tuvimos fueron de canal en afloramiento, de producción y de núcleo de perforación. A estas 24 muestras que obtuvimos, le realizamos los análisis próximos, la información mineralógica de esos carbones y también qué tipo de carbones eran, porque no solo tomamos muestras de carbón, sino de las litologías asociadas al carbón. Entonces tenemos lutitas carbonosas y lodolitas carbonosas en las muestras tomadas. Y posteriormente lo que hicimos fue una separación. Queríamos analizar si estas tierras raras existían, a qué estaban asociadas. Entonces realizamos una separación en medios densos y unas flotaciones con el fin de separar la materia orgánica de las cenizas, de la parte inorgánica del carbón. Y finalmente se realizó un análisis elemental con una espectrometría de masas con plasma acoplado por inducción para determinar los elementos presentes en estas muestras. Entonces acá tenemos más o menos un mapa de las muestras recolectadas. Tomamos 24 muestras. Casi todas provienen de la zona de Antioquia por la facilidad de obtener el muestreo. En estas muestras nos ayudó muchísimo el laboratorio de carbones de la universidad con la profesora Astrid Blandón. Y estas son las diferentes muestras tomadas en Córdoba, en Huila, en Boyacá, en la zona de Guaté de los Pinos, en La Jagua y en el Cerrejón. Entonces, estas son las 24 muestras con las que realizamos la investigación y las clasificamos de la siguiente forma. Las nombramos de la A a la W. Y vemos que diferentes muestras son de carbón, pero también tenemos muestras de lutita y de lodolitas, que no son propiamente carbón, pero que son las litologías en las intercalaciones de los mantos que están muy asociadas al carbón y que también pueden tener tierras raras. Entonces, vemos que la cordillera central tenemos 14, de la cordillera oriental 5 y de la zona Cesar Ranchería otras 5. Y a todas estas muestras lo que hicimos fue realizarle los análisis próximos del carbón y el mineralógico de cenizas para saber su composición.
También el objetivo era, a todas estas muestras le realizamos la espectrometría de masas con plasma acoplado para encontrar los contenidos de tierras raras de por sí que tenían, y se utiliza esta técnica por su bajo límite de detección, porque los elementos de tierras raras aparecen como elementos traza en los carbones, entonces su contenido no es tan alto como para detectarlos, por ejemplo, con una fluorescencia. Y también, entonces este proceso lo que hace es obtener esta muestra en plasma, volver la muestra líquida, volverla en plasma y poder realizar la medida. Bueno, entonces una vez conocíamos esto, también realizamos como la caracterización de estos carbones. Entonces queríamos saber si estas tierras raras estaban asociadas a la parte orgánica o a la parte inorgánica de los carbones. Y realizamos dos ensayos para este fin. Uno es una separación en medios densos y la otra eran unas flotaciones. Entonces, la separación en medios densos la realizamos para el material más grueso que teníamos. Y la realizamos para estas 5 muestras de Boyacá, Guajira, Huila, Antioquia y Cesar. Y son granulometrías más o menos entre 1 milímetro y 150 micras. Entonces, ¿cómo funciona esta separación en medios densos? Lo que usamos es utilizar este líquido que se llama LMT. Es un líquido orgánico compuesto de litio y tungsteno que tiene una densidad muy alta de 2,95 gramos sobre mililitro, y con ello preparar diferentes medios densos. Entonces, como el carbón es poco denso, el carbón siempre que lo pongamos en estas soluciones se nos va a ir a la parte superior, y las cenizas, que es la parte más densa, se nos va a ir en la parte inferior. Entonces, lo que hacemos fue realizar diferentes soluciones preparando este líquido con agua de 1,2 gramos por mililitro hasta 1,8 gramos por mililitro. Entonces, el proceso es más o menos el siguiente. Entonces tenemos acá el primer medio denso del LMT más agua, adicionamos el carbón, garantizamos que la humectación sea buena para que todo el material sea homogéneo, y esperamos hasta que se separe. Entonces, cuando se separa, vamos a tener dos partes. Vamos a tener un precipitado, que es la parte con mayor materia, con mayor cenizas, con mayor materia inorgánica, y vamos a tener una parte que flota. Esa parte que flota es la materia orgánica, que es lo que el carbón puro. Es, un lavado de carbón funciona de forma similar. Entonces, esta parte rica en cenizas que viene de la primera separación, lo pasamos a un medio más denso. Vamos aumentando la densidad. Y entonces así continuamos realizando ese proceso hasta que obtenemos un precipitado final y tres flotados. Entonces el precipitado final va a estar enriquecido en materia inorgánica, en cenizas, y los otros van a ir disminuyendo su cantidad van a ir aumentando su cantidad de materia orgánica, siendo más enriquecido el primero. Entonces tenemos esos 4 factores, y a los 4 le realizamos espectrometría de masas para interpretar qué cantidad de tierras raras pueden tener. Y el otro ensayo fue el ensayo de flotación, que lo realizamos para el material más fino que teníamos, es decir, el material menor a 150 micras, y lo realizamos a estas 5 muestras. Y estas muestras las seleccionamos principalmente por su contenido de cenizas, buscando que tuvieran una mayor cantidad de materia inorgánica. Y la flotación funciona de forma similar, pero, o sea, es una flotación de minerales. Lo que queremos es flotar el carbón y dejar en el precipitado la parte de las cenizas. Eh, para eso realizamos las flotaciones en, en unas celdas pequeñas de flotación, con estas características de peso de los sólidos de 60 a 100 gramos, los iremos variando. El volumen de la celda era de 1 litro, una velocidad de rotación de 1200 revoluciones por minuto, un pH de 7, y utilizamos como espumante este MIBC, que es un aceite de pino, y como colector el queroseno o diésel. Y realizamos 3 etapas, entonces de forma similar. Acá está, entonces realizamos la flotación. Obteníamos unas colas, que es un material enriquecido en materia inorgánica, y lo que nos flotaba lo volvíamos a flotar varias veces, obteniendo así finalmente un concentrado enriquecido en materia orgánica, y
3 colas con materia inorgánica. Bueno, Corbalán, tapa el teléfono. bueno, entonces seguimos con la parte de los resultados y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Antes de los resultados, quiero presentar como esta tablita que vamos a tener en cuenta más adelante, que nos va a facilitar el análisis, y son las cantidades de tierras raras en los carbones en el mundo, en Estados Unidos y en China. Entonces, el promedio de tierras raras en carbones en el mundo es de 68.5 partes por millón. En los carbones de Estados Unidos es de 62 partes por millón, en China de 138 partes por millón, y según Linney Howard en el 2017 se encuentra que el contenido de tierras raras en carbones para que este sea económicamente rentable para la extracción debe estar entre 115 y 130 partes por millón. Entonces, esto es lo siguiente. Entonces, lo primero que hicimos fue graficar la relación entre el contenido de tierras raras de todas las muestras y las cenizas. Y encontramos esto, que con un coeficiente de correlación de 0.9 se ajusta muchísimo a esta tendencia. Entonces vemos que a medida que el contenido de tierras raras es más alto, el contenido de cenizas de esas muestras también es más alto. Entonces, muy posiblemente con ese análisis preliminar se puede decir que las tierras raras están más cercanas a las cenizas que en la materia orgánica. Y realizamos esta comparación, el contenido de las tierras raras pesadas sobre tierras raras livianas contra las cenizas. Y se obtiene más o menos esta tendencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las tierras raras pesadas están un poco más ligadas a la materia orgánica, mientras que las tierras raras livianas están más asociadas a la materia inorgánica, que son las cenizas. Entonces, es como un dato interesante a tener en cuenta en estos momentos. Y posteriormente realizamos los contenidos de tierras raras de todos los elementos por elemento, es decir, cada uno de los 17 elementos que son las tierras raras que denominamos al principio, y graficamos acá más o menos su contenido, y vemos que hay unas muestras con unos valores muy altos de tierras raras, y estos rojos que tenemos acá es el promedio en general de todas las muestras obtenidas. Entonces tenemos esto, que las muestras de Antioquia fueron las muestras con contenido de tierras raras más altas que se encontró, con 98 partes por millón. Y tenemos acá otra vez la relación que habíamos mostrado, que más o menos el promedio en el mundo es de 68.5 partes por millón. Entonces vemos que las muestras de Antioquia, Cundinamarca y Huila tienen contenidos superiores a los promedios mundiales. Y en general, todas las muestras obtenidas nos dio un promedio de 72.45 partes por millón, que nos da que en general el promedio del contenido de tierras raras en carbones en Colombia, con las muestras analizadas, que fueron 24, es ligeramente superior a los promedios en el mundo y en Estados Unidos. Y adicionalmente, voy a analizar estas 5 muestras que fueron las que mejores resultados nos arrojaron. Entonces son las muestras que denominé F, I, V, W y J. Y los contenidos son los siguientes. Vemos que todas superan los 118 partes por millón, es decir, que posiblemente, según la bibliografía, serían elementos económicamente extraíbles de estos carbones, y vemos unos más altos de hasta 255 partes por millón. Todas estas muestras provienen de Antioquia, fueron tomadas en la parte en el distrito de Amaga, Venecia. Y acá tenemos el origen específico. Entonces, unas son de la mina del Pontón, otras de la mina Nechí del Bloque y otra de Venecia. Y los tipos de muestras son los siguientes. 3 eran lutitas carbonosas, una era una lodolita carbonosa y la otra era una muestra de carbón. Lo que quiere decir que las muestras que mejores resultados nos dieron eran muestras de litologías y no exactamente muestras de carbón. Y como vemos, todas son superiores
a lo que se requiere para que sean económicamente extraíbles. Y acá tenemos un mapa más o menos de dónde fueron tomadas estas 5 muestras. Vemos acá la zona de Amagá, hacemos un zoom y vemos que la mayoría vienen de la mina El Pontón, de Chía del Bloque, que pertenecen al miembro Zabaletas de la formación Amagá. Entonces, los mayores resultados que tenemos los tenemos asociados a esta zona, lo que quiere decir que posiblemente haya una anomalía de tierras raras en este miembro de la formación Amagá. Bueno, entonces ya vamos como a caracterizar esta información. Entonces, primero comenzamos con los resultados de los medios densos, que era la separación para los materiales más gruesos, y que eran estas 5 muestras, y obtenemos lo siguiente. Los valores de tierras raras de estas muestras no fueron tan altos, fueron de 74 partes por millón, y esta otra de Antioquia fue muy baja, solo de 7 partes por millón, pero vemos una clara tendencia de la asociación que tienen. Entonces vemos que acá están las 4 separaciones, entonces esta era la más enriquecida en cenizas y esta era la que mayor materia orgánica tenía, y vemos que todas presentan una tendencia a una línea recta casi con un R cuadrado de 0,99. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el contenido de tierras raras en estas muestras, en esta de Huila y en esta de Antioquia, está más asociado a las cenizas. Entonces, casi todas las tierras raras asociadas a estos carbones están en las cenizas. De igual forma, para Boyacá y para Guajira nos da que las muestras están muy asociadas a las cenizas. Y de forma similar para las muestras del Cesar, aunque la tendencia no es tan marcada como en las muestras anteriores. De igual forma, volvemos a realizar la comparación de las tierras raras pesadas sobre las livianas comparado con las cenizas. Esto para ver las tierras raras pesadas, que son las de mayor valor económico, aquí están asociadas. Y nos vuelve a dar algo similar, que las tierras raras pesadas, esta relación es muy grande cuando la ceniza es menor, lo que quiere decir que muy posiblemente está asociada a la parte orgánica del carbón, este tipo de elementos. Y de igual forma para la muestra de Huila. Para la muestra de Antioquia no nos muestra, esta correlación no es evidente, lo que quiere decir que no hay una tendencia marcada, puede estar tanto en la materia orgánica como en la inorgánica el contenido de tierras raras. Y de igual forma la de Cesar también nos da unos contenidos muy similares a los anteriores, que es la misma tendencia de la gráfica, obteniendo resultados similares. Y vemos que todas estas muestras tienen valores bajos de tierras raras en promedio. Y ahora realizamos el mismo análisis para las muestras de flotación, que como habíamos dicho, casi todas eran lutitas y lodolitas carbonosas. Entonces, primero está la muestra de Antioquia, que tiene un alto contenido de tierras raras, 258 partes por millón, pero que no nos muestra una tendencia establecida de su distribución en las tierras raras. La muestra de Cundinamarca, de 89 partes por millón, nos vuelve a mostrar otra vez esta tendencia, que están muy asociadas las tierras raras a las cenizas. Y similar para las muestras, otra muestra de Cundinamarca y una muestra de lutita en Antioquia, nos dice que las tierras raras están muy asociadas a las cenizas por tener esta tendencia de línea recta. Y de igual forma con estas otras muestras. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es que casi todas las tierras raras que hemos encontrado están más asociadas a las cenizas, que es la materia inorgánica, que a la materia orgánica propia del carbón. Entonces, ¿esto qué implicaría? Implicaría una separación más fácil, que sería simplemente, simplemente realizar una flotación del carbón o una separación, una limpieza, y ya se obtendría el concentrado de tierras raras en las cenizas que se debería tratar. O muchas veces otro tipo de concentración que hacen es quemar el carbón, utilizarlo como combustible y ya las cenizas son lo que son utilizados para este tipo de aprovechamiento. De igual forma, en estas muestras de flotación vuelvo a graficar el contenido de tierras raras pesadas y livianas contra cenizas, y encontramos también una tendencia marcada de que las tierras raras pesadas están un poco más asociadas a la materia orgánica. Bueno, entonces ya sabemos que encontramos tierras raras en algunos
en algunas de estas muestras y queremos saber cómo a qué están asociadas. Entonces realizamos la siguiente matriz de correlación para comparar el contenido de tierras raras, los elementos a los que pueden estar asociados, las características del carbón a las que pueden estar asociadas y la mineralogía. Entonces lo que hacemos es llenar toda esta matriz y si obtenemos valores de R cuadrado de más de 0.8, decimos que hay una buena correlación. Entonces esto se realizó para todas las muestras con todos los elementos que encontramos y los resultados destacables fueron los siguientes. Entonces todas estas son los elementos que tienen cierta correlación alta con las tierras raras. Vemos principalmente estos que son como los aluminosilicatos y las cenizas, lo que nos quiere decir que sí, que las tierras raras están muy asociadas a las cenizas del carbón, a la materia inorgánica, y que adicionalmente están relacionados con esos otros elementos que vemos ahí. ¿Qué pasa como algo preocupante? Está, por ejemplo, este contenido de arsénico alto, que es un elemento contaminante en los carbones y podría ser un inconveniente a la hora de realizar una extracción. Y de igual forma, este contenido alto de torio, que también está asociado a las tierras raras, que es un elemento radioactivo y podría generar de igual forma inconvenientes. Entonces esto debería analizarse más a fondo. Y vemos adicionalmente esta otra relación. Entonces, como realizamos estas espectrometrías de masas para todos los elementos, tenemos como algo adicional el estudio de saber si estos carbones son metalíferos o no. ¿Qué quiere decir metalíferos? Es que un carbón, si tiene un contenido 10 veces superior al de un elemento en la corteza, se puede decir que ese carbón es metalífero. Entonces, por ejemplo, vemos que el vanadio en la corteza tiene concentraciones de 25 partes por millón. Y en estas 5 muestras analizadas, vemos que las concentraciones son de más de 270 partes por millón. Lo que quiere decir que aparte de tierras raras, estas muestras podrían ser posibles yacimientos de vanadio. Y por eso también debe considerarse como este potencial. Estas eran las muestras de Antioquia en Amagán. De igual forma sucede con el cesio. Todos estos elementos que les estoy mostrando son metales aprovechables de los carbones que se extraen actualmente de los carbones. Porque el carbón es una gran fuente de diferentes metales. Por ejemplo, el germanio, el carbón es la principal fuente de germanio en el mundo y casi todas las minas del germanio en el mundo son yacimientos de carbones principalmente en China. Entonces, de igual forma se podría realizar con estos otros elementos. Y vemos, por ejemplo, que el cesio, las concentraciones de promedio del cesio en la corteza terrestre son de 1 parte por millón y las concentraciones en estas 8 muestras son superiores a 13 y 15 partes por millón, por lo que es un indicativo importante. Y también vemos los elementos contaminantes de arsénico y cadmio en carbones, que las concentraciones en la corteza son de 16 y 0.22 partes por millón, y vemos las concentraciones también tan altas que tenían estos carbones de la zona de Amagá. Bueno, un escenario económico. Entonces, estas son diferentes muestras comparadas con el promedio que es el azul. Entonces vemos que los contenidos de estos elementos son muy superiores al promedio. Y principalmente estos tres quería hacer énfasis: el escandio, el neodimio y el itrio, que son los elementos más costosos de esta tabla. Entonces, en diferentes escenarios, el escandio, el neodimio y el itrio tienen estos valores. Casi el escandio de 2.000 dólares por kilogramo, el neodimio de 64 dólares por kilogramo y el itrio. Entonces, ¿qué querría decir? Que estas muestras F, I y W tendrían altos valores económicos, casi de 100 dólares por tonelada, adicionalmente o sea, solo por el contenido de tierras raras, como si se fuera a vender tierras raras. Y adicionalmente tiene como el valor extra del carbón presente en el yacimiento. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Primero, o sea, tomamos las 24 muestras de 7 de 12 áreas carboníferas, evaluamos una parte importante de Colombia, tomando
la mayoría de sus áreas carboníferas, pero quedan pendientes también muchas más. Encontramos que el promedio en Colombia es 72.45 partes por millón con las muestras evaluadas, y esto comparado con el promedio mundial de 68.55 partes por millón es algo significativo por tener valores más altos. Y adicionalmente estos tres departamentos, Antioquia, Cundinamarca y Huila, tienen valores muy superiores a los mundiales. La relación de tierras raras y cenizas nos da una clara relación que el contenido de tierras raras en Colombia está más asociado a las cenizas que a la parte inorgánica, y que las tierras raras pesadas, que son las de mayor valor económico, están más asociadas a la materia inorgánica. Adicionalmente, vemos que las tierras raras están asociadas también con estos elementos. Principalmente también puede ser por los aluminosilicatos de las rocas, como lo habíamos mencionado, que están asociados a sus cenizas y a estos otros elementos. Vemos que están muy asociadas al óxido de silicio, lo que quiere decir que sí, que es un hecho que las tierras raras en Colombia están asociadas a la materia inorgánica. Y vemos que el principal potencial encontrado en esta tesis está en Antioquia, en Amagá, en esta zona del miembro Zabaletas de la formación Amagá, por lo que debe considerarse como con alto potencial. Y como algo adicional, hay que tener cuidado con elementos contaminantes como arsénico y cadmio en estos carbones, y que adicionalmente a las tierras raras hay un potencial extra para cesio y vanadio. ¿Qué nos quedan como recomendaciones? El muestreo. Fueron solo 24 muestras comparado con la gran cantidad de muestras que deberían tomarse para hacer un estudio más profundo sobre los carbones colombianos. Las muestras fueron puntuales, entonces no estamos teniendo en cuenta las variaciones horizontales y verticales en los mantos de carbón. Y adicionalmente no realizamos una difracción de rayos X para ver qué minerales exactamente podrían estar asociados a estas tierras raras. Entonces esto quedaría como pendiente, como en futuras investigaciones, sabiendo el potencial principal que encontramos sobre tierras raras en esta zona de Amagá. Y ya finalmente, invitarlos a leer este artículo que escribimos sobre este mismo tema a partir de la tesis, que es sobre la caracterización de los elementos, sobre los carbones colombianos, sobre elementos de tierras raras. Entonces esto sería como todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jacobo, por tu intervención, por tu presentación, muy clara y muy didáctica. Pues vamos a pasar a las preguntas entonces, ya aquí en el chat hay algunas, pero pues los invito a que todo el que tenga pues, sus preguntas y sus inquietudes las pueda presentar, ¿de acuerdo? Entonces, pues en general, bueno, les recuerdo también que la charla queda grabada y se va a colgar a partir de mañana en el canal de YouTube de la AIMC, la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano. ¿Listo? Para que todos los pregunten. Por aquí, Carlos Rico pregunta si no tomaron muestras de Norte de Santander. No tomamos muestras de Norte de Santander, solo de las zonas de las 7 zonas que mencioné. Bien. Es importante tener en cuenta que pues, para este trabajo partió de unas muestras que ya estaban recopiladas, pero no se tenían recursos suficientes para poder ir a campo y recolectar las muestras, sino que ya trabajos previos habían hecho recolección de las mismas, ¿no? Bien, perfecto. Pregunta de Esteban Serna. ¿Se realizó algún análisis desde el punto de vista de marco geológico, asociando procesos genéticos tales como cercanías o influencias de cuerpos intrusivos? O sea, las asociaciones de tierras raras en carbones todavía no están como muy definidas. Hay como ciertas hipótesis que se han generado como mundialmente a la forma en la que las tierras raras se presentan en los carbones. Entonces hay diferentes hipótesis de intrusiones de fluidos, a las intrusiones de cuerpos ígneos, a la meteorización de cuerpos primarios de la formación de tierras raras. Entonces, por ejemplo, nosotros al principio pensábamos que la zona oriental de Colombia, por tener rocas más antiguas,
iban a tener las mayores concentraciones y no fue así. Entonces, por ejemplo, en Amagá podríamos suponer que podría ser por las intrusiones estos contenidos de tierras raras. Sin embargo, al no haber como una certeza y no haber estudios a fondo sobre eso, no podíamos decir como a qué se debía esos altos contenidos de tierras raras o cuál fue la causa de que surgieron así. Perfecto. Buenas tardes. Perdón, por favor, las preguntas las hacemos por el chat para que vamos dándole organización a la presentación. Te agradezco mucho si lo puedes escribir, o si no, pues mientras tanto vamos dándole prioridad a los que ya han hecho sus preguntas, ¿de acuerdo? Ok, pues es que mi pregunta tiene relación con respecto a la que acabo de responder. Sí, pero como para darle pues, respeto a las personas que previamente preguntaron, pero de todos modos volvemos sobre ella, no te preocupes que no te dejamos. Listo. Pero sí me gustaría mejor hacerla por el micrófono. Bueno, perfecto, sin problemas. Vamos acá y ya te doy el paso. Listo. Perfecto. Pregunta Julián Andrés Murcia, ¿por qué sería la flotación mucho más fácil para la extracción que los medios densos? ¿Implica algo económico? No es que sea más fácil. Realizamos los dos procesos simplemente por granulometría. Entonces, los medios densos es mucho más fácil de realizar con granulometrías gruesas, mientras la flotación es más fácil de realizar con granulometrías pequeñas. Entonces, dependería principalmente de cómo se encuentra el carbón. Porque si se va a realizar un proceso de comminución, sería más sencilla los medios densos, porque se estaría ahorrando la energía necesaria para llevar a tamaños finos el carbón. Perfecto. Liliana Isaza, que aprovecho para saludar, dice, el litio y el wolframio del medio denso se tomaron en cuenta en los análisis a los flotados obtenidos. O sea, sí, nos dieron altos valores de litio y wolframio, pero como eran contaminantes del LMT, que era el líquido que utilizamos, no los consideramos. Entonces no consideramos esas comparaciones porque no teníamos como que asociarlas y podríamos tener el material contaminado por los líquidos que usamos. Entonces el litio y el wolframio los excluimos de los resultados. Perfecto. Pregunta Oscar Javier Jaramillo, que ¿son las tierras raras en el carbón singenéticas o epigenéticas? Como lo había dicho anteriormente, no tenemos como claro el origen, o sea, no sabemos cómo se formaron específicamente. Simplemente era como una caracterización de saber si estaban o no presentes y como qué elementos podrían estar asociados, pero no sabemos como el origen específicamente. Perfecto. También Oscar Jaramillo pregunta, en lo que usted investigó, ¿pudo encontrar macerales que se asociaran de forma específica con las tierras raras? No realizamos tampoco el análisis de la microscopía de los carbones, simplemente fue un análisis como elemental, entonces no sabemos como exactamente a qué material está asociado cada elemento, entonces no tenemos tampoco una caracterización de ese tipo. Perfecto. Carlos Rico pregunta, ¿qué relación tienen o cómo inciden los posibles elementos de tierras raras en los macerales de los carbones en cuanto a su calidad, autocombustión y contenido de metano y la roca encajante de techo y piso? Como lo dije, de los macerales no está muy, o sea, no hicimos ese tipo de investigación, pero como encontramos que las tierras raras están más asociadas a las cenizas, entonces están más asociadas, por ejemplo, a las rocas encajantes de techo y piso. Entonces, esas lodolitas y esas lutitas que tomamos fueron las intercalaciones de los mantos, partes del techo, partes del piso que estaban asociadas a ese carbón. Y como encontramos que están más asociadas a las cenizas y que esas fueron las muestras más enriquecidas, podemos decir que más que a la materia orgánica, están más asociadas a la materia inorgánica que está presente en los yacimientos de carbón. Perfecto, muy bien. Ahora sí le voy a dar paso a Ricardo Pinzón, que quería hacer la intervención. Adelante, Ricardo. Buenas tardes. Buenas ¿Aló? tardes. Sí, ¿Me adelante, escuchan? adelante.
No, pues Jacobo, primeramente felicitarte, un estudio interesante. Yo también estoy estudiando con tierras raras, pues en principio te iba a preguntar si tenías conocimiento con respecto al origen de esas tierras raras y pues perdóneme ahí, pues mi conocimiento hacia esta zona del país no es mucha, pero se sabe que muchas veces las tierras raras en este tipo de rocas, rocas sedimentarias más que todo, pueden ser suministradas por conexión con ambientes marinos, generalmente aguas de surgencia, aunque creo que en este caso no es el caso. Pero tú podrías considerar que el origen que tuvieron estos carbones pudieron tener influencia marítima. De eso no sabría responderte porque no estoy seguro como el origen. Simplemente lo que determinamos fue posiblemente la parte de los intrusivos en la zona de Amagá que podrían estar asociados, pero no tenemos como una hipótesis exacta de cómo se formaron o por qué están esas tierras raras allí. Ok, pues tú podrías considerar que las rocas encajantes como las lolitas podrían tener mayor concentración de tierras raras que los mismos carbones. Sí, específicamente eso fue como lo que encontramos, que las lodolitas asociadas a a estas mismas minas, a estos mismos depósitos, eran las que estaban más enriquecidas, posiblemente porque estaban más asociadas a la materia inorgánica, las cenizas. Entonces, al ser las lodolitas al tener mayor cantidad de materia inorgánica que los carbones como tal, entonces casi todos los contenidos de tierras raras está entre las intercalaciones, entre el techo y el piso de estos yacimientos de carbón. Ok. Bueno, hay ciertos minerales de diferente origen que también pueden tener tierras raras. Entiendo que no existe una caracterización mineralógica, ¿cierto? No realizamos la caracterización mineralógica. Porque, digamos, habría que considerar si en esta zona tuvo influencias, por ejemplo, aportes de ciertos minerales que pueden estar presentes, por ejemplo, zircones, que muchas veces tienen enriquecimientos de tierras raras. Entonces, pues es como algo para tener en cuenta. Y una sugerencia también, pues, a las recomendaciones por hacer. Tú propones hacer DRX, ¿cierto? Sí, claro. Yo te propondría que mejor hicieras un SEM, tratando de evaluar no solo los minerales, sino también la distribución de las tierras raras, a qué minerales pueden estar asociados. Te lo digo porque por experiencia, pues en lo que yo estoy trabajando, muchas veces las tierras raras se asocian a ciertos minerales como los fosfatos, aunque pueden tener otros minerales también enriquecimientos, algunos carbonatos, algunos cherts. Entonces, sería considerar si esos minerales que tú encontraste en el carbón pueden estar enriquecidos de alguna forma en algún elemento de esas tierras raras, o justamente las tierras raras se discriminan a la materia inorgánica. Yo creería que esa sería la forma. Y pues sí me gustaría tener tu contacto como para hablar de esto más en profundidad. Muchas Sí, gracias, claro. Ricardo, por la participación. Puedes colocar tus contactos, Jacobo, al final de la presentación para que los tenga ahí Ricardo y los pueda tomar y todos los asistentes. Listo. Un segundito. Al final lo tenías. Acá está. Ahí está. Listo, no. Perfecto. Entonces, no, sí, muchísimas gracias por el aporte. Y claro, o sea, lo que nosotros hicimos fue como un sondeo preliminar de lo que podíamos encontrar. O sea, falta muchísimo para profundizar. Incluso lo que se podría hacer es un LAICPMS, que es como el ensayo máximo en espectrometrías para determinar asociaciones, para mirar grano por grano a qué mineral exacto, a qué elemento exacto están ligados cada elemento de tierras raras, pero son ensayos muy costosos, perdón,
que no teníamos como la facilidad de hacerlo, pero claro, o sea, esto fue algo preliminar y lo que queda pendiente es muchísimo. Muy bien. Muchas gracias a Ricardo por su intervención. Seguimos entonces con las preguntas que están aquí planteadas. Oscar Javier Jaramillo pregunta, ¿cuál fue el elemento más abundante y el más escaso que encontró? El más abundante, o sea, es una tendencia general que casi siempre es el serio, pero no recuerdo cuál fue el menos abundante, pero no, es una tendencia como general, o sea, hay muestras en las que lo encontramos muy altos, otras más en menores cantidades, pero casi siempre la línea es la misma. Si vamos a la presentación, vemos más o menos, un segundo, vemos más o menos esto, o sea, cada, cada elemento por ejemplo, el serio, vemos que, por ejemplo, las rojas, o sea, todas las muestras siguen más o menos esta tendencia, siendo unos más altos, otros más bajitos, pero la tendencia es general, o sea, si el contenido es alto, el contenido de serio va a ser el mayor en esa muestra, y más o menos los menores son el lutencio y este tipo de elementos. Entonces, hay como una tendencia establecida, pero puede variar de muestra a muestra. Bueno, sigue pregunta también igualmente Oscar Jaramillo que si fueron encontrados los 17 elementos de las tierras raras o hicieron falta. Sí, generalmente las tierras raras se encuentran todos juntos, o sea, si se encuentran elementos, se encuentran todos juntos por sus características. Entonces, casi siempre, por eso, o sea, cuando se encontraron las tierras raras, lo denominaron así porque venían todos juntos. Y generalmente es fácil separarlos, pero es algo complejo diferenciar elemento por elemento. Por ejemplo, extraer el escandio del serio es un proceso metalúrgico complejo. Entonces, sí, generalmente se encuentran todos juntos, los 16, menos el praseodimio, que como habíamos dicho, no se encuentra en la corteza terrestre, y ya lo que varían son como las cantidades. Perfecto. Hoy tenemos bastante actividad en las preguntas, y eso está muy bien. Plantea Eduardo Elíasar Suárez que si se estudiaron carbones o respaldos en Boyacá. En Boyacá solo pudimos estudiar los carbones. Como fue difícil obtener las muestras, el laboratorio de carbones de la Universidad Nacional nos ayudó mucho. Y por eso casi que todos los respaldos que analizamos los analizamos en la zona de Antioquia. Entonces en Boyacá no, solo estudiamos carbones. Perfecto. Y Federico López pregunta, buenas tardes, ¿cuál sería la ruta a seguir para darle factibilidad a un proyecto de explotación de tierras raras y poder traer inversionistas a este proyecto? Pues, o sea, como todo proyecto, me imagino que primero pues, hay que realizar un muestreo más grande para definir bien el depósito. Y segundo, como habíamos dicho anteriormente, las tierras raras son difíciles de separar entre sí, son difíciles de extraer metalúrgicamente. Entonces habría que evaluar si se puede hacer, si se vendería un concentrado. Me imagino que sería un proceso complejo, pero lo primordial por ahora sería realizar un muestreo mucho más amplio para darle validez a esas cantidades. Creo que eso también contesta a la pregunta siguiente que decía, ¿considera usted que la extracción de tierras raras del carbón es económica? Sí, o sea, como habíamos dicho, por ejemplo, lo que había determinado el autor que mencioné que era como entre 118 a 180 partes por millón para que fuera económicamente rentable, pero depende mucho de la situación, depende, como todo, depende del país, depende del tipo de mineral. Entonces, en un aproximado, esos contenidos tan altos podrían ser fácilmente económicamente rentables, pero un proyecto como tal ya depende de las condiciones específicas del sitio. Para seguir investigando y caracterizando este tipo de depósitos de interés económico.
¿Qué pena, profe? No, no escuché muy bien. ¿Me puede repetir? Hola, profe. Sí, La presentación, un momentín. Bueno, ya está. decía, aló, ¿me escucha? Sí, profe, bien. Bien, perdón. Continuando entonces, que por favor podrías decir quién clasifica los carbones como metalíferos. Sí, o sea, los carbones como metalíferos es, el nombre metalífero lo que quiere decir es que el contenido del metal presente sea 10 veces superior al del contenido normal en la corteza. Esa es como la definición. Entonces, en eso fue como en lo que nos basamos. Excelente y novedoso tema. ¿En qué tu trabajo con el de la señora Rojas? Plantea Oscar Jaramillo. Sí, o sea, la tesis de Olga Patricia fue una tesis doctoral y encaminada a buscar carbones metalíferos, principalmente en la zona centro del país. La mía fue una tesis de maestría enfocada solo como en tierras raras y el muestreo de zonas es completamente diferente al que realizó Olga Patricia. Entonces, lo mío es, o sea, esta tesis es solo como enfocada a tierras raras y específico a diferentes, y a unas zonas diferentes del país a las que ella consideró. Perfecto. Bien. El profesor Tomás, el profesor Sí, Tomás, por adelante para que realice su pregunta. Bienvenido. sí, buenas tardes, felicitaciones y qué bien que están haciendo esta serie de charlas. Siempre asisto. Pregunta, entonces, eh, hay dos posibilidades para que entren metales y tierras raras en general, o en específico, en los carbones. Por un lado, si ingresan por las plantas y quedan como parte de la ceniza, como cuando quemo un árbol me queda una ceniza, que es del material orgánico, es que está incorporado porque cumple una función biológica importante, o porque hay un exceso, entonces se incorpora de alguna manera. Y lo otro que aquí parece más probable es que sí está enriquecido, estas tierras raras y otros elementos están enriquecidas en en la roca encarante o en el material, entonces formación amaga, probablemente isisolutitas, de alguna manera indicaría que es un ciclo de volcanismo ácido, por ejemplo, que enriquece estos elementos de una cierta manera. Entonces, ¿han estudiado un poco acerca de este contexto? O alguien, otra persona? O sea, yo simplemente no lo sé, pero no sé suficiente de la formación amaga, pero si tiene eso, entonces en realidad no son las cenizas de los carbones, sino sí, el material encajante o el material que acompaña esta sedimentación. ¿Se sabe algo un poco más sobre eso? Porque eso sería en realidad la parte también de interés económico en el caso dado. Sí, no hemos como profundizado en eso, entonces no estamos como muy seguros a qué se deben como esos enriquecimientos. Pero también habían muchas, o sea, varias de las lolitas y de las lutitas de las rocas encajantes que analizamos que no tenían contenidos tan altos, entonces no sabemos bien si es como las cenizas o estrictamente la roca, entonces es como algo que queda pendiente Claro, eso sería por analizar. interesante entender un poco este proceso antes de hacer especulaciones económicas de Sí, grandes claro. depósitos. Pero es chévere, habría este frente. Una recomendación, si haces una división de tierras raras livianas por pesadas, la unidad no pueden ser ppm, porque los ppm desaparecen. Eso es simplemente una relación. Sí, tiene razón, perdón, sí, Bueno, gracias. pero sí. Vale. Muchas Muchas gracias, gracias.
profesor Gracias. Tomás, por su participación. Bueno, voy avanzando porque vamos a tener que ir terminando. Hay un comentario también de Ricardo Pinzón. Bueno, para considerar la abundancia de las tierras raras, hay que normalizarlas en un patrón previamente establecido, ya que diferentes procesos geológicos pueden fraccionarlos. Carlos Rico plantea que sí existe factibilidad de extracción en cuanto a costo-beneficio. Sí, sería como algo a evaluar, o sea, como habíamos dicho de la base de la bibliografía, lo que planteaba en los contenidos, pero en sí la factibilidad de una explotación habría que evaluarla con un muestreo más grande y con un análisis más detallado. Esto simplemente fue algo muy preliminar de un sondeo en Colombia. Perfecto. De acuerdo a su investigación, ¿cómo podría ser la estrategia para convencer a un pequeño minero o una empresa como Cerrejón para que cambie la extracción de toneladas de carbón por extracción de tierras raras? Generalmente las tierras raras en los carbones es como un subproducto, como algo que genera valor. Entonces, la idea no sería como cambiarlo, sino aprovechar ambos elementos. Si se encuentran y si es factible, la idea sería aprovechar ambos porque no están estrictamente ligados. Por ejemplo, esto lo estuvimos exponiendo en China, en el Congreso del TSUP una vez, y era muy similar, o sea, lo que ellos realizaban era consumir el carbón, realizar el proceso de la termoeléctrica en la que lo utilizaban, y el restante era lo que extraían. Pero no en tierras raras, sino en germanio, pero funcionaría de forma similar. Se plantea cuál sería el impacto ambiental que se puede causar al extraer las tierras raras del carbón. La extracción de tierras raras de carbón y en general de los elementos metalíferos de carbón lo consideran como energías verdes porque al extraer un nuevo mineral de una mina ya establecida, el impacto ambiental sería menor que el crear una nueva mina de la nada. Sin embargo, las tierras raras, por su complejo proceso de beneficio, han presentado ciertos inconvenientes en la parte de qué se hace con los líquidos que se utilizan para lixiviar. Entonces, por ejemplo, la primera mina de Estados Unidos, que fue la más grande, que ya cerró por problemas ambientales, porque estaban utilizando los lixiviados y vertiéndolos en el desierto. Entonces sería una consideración ambiental de que debe hacerse bien la parte del proceso de hidrometalurgia o el proceso metalúrgico que se realice. Y si esto se hace bien, sería un beneficio ambiental al extraer un material nuevo de una mina ya existente. Bien, perfecto. Bueno, vamos terminando entonces. Dice Eduardo Eliazar Suárez, según sus consultas, la presencia de estas tierras se diferencia en carbones térmicos o metalúrgicos. Lo que estuvimos buscando como esa asociación, porque los carbones de la zona del oriente del país eran térmicos y no nos dieron tan altos, entonces los principales valores que tenemos es en carbones térmicos, pero sin embargo no es un muestreo tan amplio como para discriminar de un carbón a otro y tener una conclusión. Muy bien. Bueno, yo creo que ya con esto vamos dando por terminadas los planteamientos. Quiero hacer dice, también plantea Ricardo pienso en la presencia de uranio, le digo que en el tractorio, no, y como decía el profesor Tomás, dice Esteban Serna, creo que es muy interesante el aporte del geólogo en el proceso de investigación y así analizar la génesis del depósito. Y para adelante, y muchas gracias, pues este proceso investigativo y profesional marca un hito importante para continuar con el conocimiento de este mineral, carbón lutita, tan importante para el país. Pues precisamente sobre ese comentario, pues yo quiero finalizar un poco ya pues como director y coordinador de ese proyecto. Este proyecto es un proyecto que en principio es muy costoso y fue realizado con bastantes dificultades económicas. Básicamente lo que se aprovechó fue una beca de la Universidad de West Virginia en Estados Unidos que le permitió a Jacobo hacer la mirada. Yo creo que esto es un punto de partida, pues como ustedes se dieron cuenta y como bien lo explicó Jacobo,
no se pudo realizar un muestreo sistemático, no se pudo desarrollar un trabajo de levantamiento de muestras, se partió de muestras que ya estaban tomadas y que se conocían y que estaban caracterizadas en el laboratorio de carbones de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Lo que está claro es que este es un proyecto que junto al que realizó la profesora Astrid Blandón con Olga Patricia Rojas, profesora de la UPTC, aquí en Prochima, son estudios pioneros que empiezan a arrancar, empiezan a desarrollar, a generar conocimiento en Colombia y a plantear la necesidad de buscar valoración. Creemos que hay mucho por hacer. Yo creo que las intervenciones que se han hecho hoy han sido muy valiosas en términos de dar luces hacia dónde plantear los estudios y desarrollar nuevo conocimiento. Desafortunadamente tenemos bastantes limitaciones económicas en cuanto a la financiación de proyectos. Creo que tendrá que venir nuevas convocatorias, nuevas líneas. Estos temas creo que deben desarrollarse. Ha habido bastante polémica respecto al uso del carbón en el futuro. Entonces creo que esta es una línea en donde puede desarrollarse mucho trabajo, donde plantearse nuevo conocimiento, donde hacerse trabajos de investigación. Yo celebro pues, que hayan en este momento algunos trabajos realizados, que se estén planteando discusiones técnicas al respecto, que se estén desarrollando planteamientos al respecto, que creo que vale la pena desarrollar, que vale la pena trabajar y vale la pena aunar esfuerzos. Me alegra mucho que lo que plantea Ricardo Pinzón en términos de que está realizando trabajos sobre tierras raras. En Colombia necesitamos esos trabajos. Los aportes del profesor Tomás son fundamentales, lo que plantea Esteban Serna en términos de conocimiento geológico. Todo lo que nosotros podamos conocer en Colombia es bienvenido y hay que desarrollarlo. Entonces yo creo que es un poco al respecto desarrollar ese trabajo, trabajar duro y con mucho esfuerzo. Y creo que hay suficiente talento e interés por parte del país para desarrollar ese tipo de trabajos. Entonces, pues no me queda más que darles los agradecimientos a todos ustedes por sus aportes, por la discusión. Yo creo que ha sido de alto nivel. A Jacobo por su claridad, sus planteamientos y de alguna manera a los que están muy cercanos al mundo del carbón, que planteemos nuevos retos. Yo creo que aquí han salido interrogantes, aquí han salido aspectos a tener en cuenta, aquí han salido puntos en los que es necesario trabajar, la caracterización, el muestreo, la génesis, la asociación mineralógica, la asociación con los macerales. Es decir, temas que requieren profundidad, temas que requieren trabajo y que las puertas están abiertas. Por nuestra parte, creo que Jacobo ya lo dijo, también la Facultad de Minas, estamos a plena disposición para que los proyectos que se puedan plantear se puedan desarrollar y se puedan continuar, sean bienvenidos. Pues de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por su apoyo y por este espacio que es el de minería desde casa, de los jueves a las 4 de la tarde. Ya saben ustedes que en algunas oportunidades lo tenemos que hacer a las 6 de la tarde por la disponibilidad, pero aquí estamos, aquí estaremos y esperamos que podamos terminar el año con esta ciclo de conferencias y quién quita que pues el próximo año también podamos seguir y trabajar conjuntamente con todos ustedes. Muchas gracias por su presencia y por todo su apoyo y a todos los que han estado tan frecuentes y tan leales a este espacio. Muchas gracias y esperamos seguirlos teniendo acá. Muy amables y hasta luego. Gracias, Jacobo, y a todos. Muchas gracias, profe. Hasta luego.